Aquí seguimos a través de Euforia, Latinísima Radio, en este tiempo de conversación noticioso, también conversación que tiene que ver mucho con la política, frente a frente, y este servidor, Orelvis Cabrera. Qué bueno que estás en sintonía conmigo. Señores, la política de los Estados Unidos en cuanto al tema migratorio ha dado un giro de 180 grados. Hay más de 500,000 cubanos precisamente en un limbo migratorio, y es el análisis en esta oportunidad. Me acompaña Ariel Montoya, especialista y analista político nicaragüense y líder de ese exilio aquí en la ciudad de Miami, y el amigo Manuel Valle, secretario y tesorero de la ONG Defensores del Ajuste Cubano. Y precisamente antes del corte yo estaba conversando con Manuel, y Manuel, quiero regresar contigo porque de verdad ustedes tuvieron la iniciativa de crear una ONG quizás para, digamos, colocar, ¿no?, el ojo informativo, el ojo divulgativo encima del caso de los cubanos de la I-220A. Quiero que me hables en qué consiste esta ONG, qué pretenden, cuántos incorporados tienen, en fin, el trabajo que están desarrollando precisamente para defender ese ajuste cubano que durante muchísimo tiempo los Estados Unidos le estuvo otorgando a todos los cubanos anteriores a este último éxodo, que llegaron con los mismos motivos políticos, económicos y sociales. Yo creo que es importante eso que tú explicabas. Mira, esta organización surge precisamente por una necesidad de visualizar que hoy más que nunca la ley de ajuste cubano es necesaria. Necesaria por todo lo que hemos estado hablando. La dictadura continúa, todas las medidas que se han estado tomando, inclusive en los últimos años, han reforzado todo ese proceso dictatorial que ha impulsado la migración, sobre todo de la juventud, pero de todos los sectores de la sociedad. Cada vez que ha habido un recrudecimiento así, han tenido que levantar la válvula y han sido los éxodos masivos que se han estado realizando de diferentes formas. Año 94, en el 80, ahora después del 2011 a través de Nicaragua, como se venía hablando. Reconocer eso es lo primero. Es decir, esta organización lo primero que busca es reconocer que el proceso nuestro es partiendo de esa dictadura que existe en Cuba. Si no hubiese esa dictadura, a lo mejor no hubiese una necesidad de una ley de ajuste cubano. Hoy el Congreso de los Estados Unidos ha reconocido, por supuesto, que la ley de ajuste cubano está y está vigente y que va a seguir, y que a pesar no es una necesidad de un presidente de poderla quitar, sino que tienen que darse condiciones específicas para esto. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que existen actualmente algunas violaciones, digamos muchísimas, que han estado en contraposición con lo que plantea esta ley. Y es lo que se ha estado buscando. Desde esta ONG lo que estamos buscando es, primero, unificar a los cubanos en el sentido de defender esta ley de ajuste cubano. No solamente con el tema de los I-220A. Aquí nosotros agrupamos a los que entraron con el parol, a los que entraron con CBP One, a los que entraron en balsa, en fianza, porque al final todos son el movimiento de migrantes. Y decir que la ley de ajuste cubano no es solamente una ley para los cubanos. La ley, inclusive la ley de ajuste cubano, es un poquito más universal, porque si tú eres un extranjero que entraste a los Estados Unidos de forma legal o con un parol y usted se casa con un cubano, usted se beneficia por la ley de ajuste cubano también. Es decir, que tiene ese impacto. Ahora bien, yo creo que con todo lo que está pasando, la ONG de nosotros ha tenido un tema fundamental. Recientemente nosotros pusimos ahora un cartel que todavía está hasta el 26 de este mes, eh, diciendo el tema de las deportaciones que hoy están ocurriendo con los cubanos. Deportaciones no solamente con los hijos a. Se han visto deportaciones de personas que entraron legalmente con CBP One, con parol, que supuestamente si tienes el parol, tú tienes derecho a aplicar la ley de ajuste cubano. Y sin embargo no se les dio la oportunidad. No se les dio la oportunidad ni siquiera de apelar y fueron deportados. Personas que supuestamente vinieron huyendo, familias que vinieron huyendo, que vinieron buscando libertad y que sin embargo fueron deportados a esa dictadura. Entonces, ¿cómo se entiende si tú como Estado, como gobierno de los Estados Unidos, me estás diciendo que es una dictadura, reconoces que es una dictadura, me proteges a mí, cómo me deportas a esa dictadura? Pero lo Y que en ese ocurre sentido, también, y hay que ser también objetivo, lo que ocurre también es que la política de fronteras abiertas de la administración pasada de Joe Biden precisamente introdujo dentro del territorio estadounidense a muchas personas que vinieron a hacer lo incorrecto, a desestabilizar el país, precisamente fomentado
por estos regímenes de nuestro hemisferio, Venezuela, Nicaragua y también Cuba. Quiero colocarle a la audiencia un trabajo, una cronología que estuvo desarrollando la agencia de noticias Francia 24 horas, donde ubica por fecha el fin de los operativos de ICE en Minnesota, donde 2 ciudadanos estadounidenses lamentablemente perdieron su vida ante estas protestas y estos enfrentamientos con los agentes de ICE. Veamos el material. Que esta situación empezó en diciembre del año pasado, en 2025, esto cuando el presidente Donald Trump decidió enviar cerca de 2.000 agentes del ICE allí a Minnesota. En ese momento, los habitantes de esta zona que se conoce como Twin Cities o ciudades gemelas, que son en Minneapolis y St. Paul, se unieron en ese momento para crear estos sistemas de alerta para decirles a los migrantes cuando estaban ocurriendo y teniendo lugar estas redadas, pero también para protestar en contra de todos estos operativos violentos. Lo que pasó en ese momento fue que la situación escaló el 7 de enero de este año, cuando un agente del ICE justamente mató a Renee Good, que era una ciudadana estadounidense, y en ese momento desde la Casa Blanca y la administración de Donald Trump trataron de decir que ella era una terrorista, que supuestamente ella quería atropellar a los agentes y pues que estaba impidiendo que realizaran su trabajo, a pesar de que pues algunos análisis de los videos de lo que ocurrió contradecían justamente esa versión, y pues de todas maneras esto no detuvo las manifestaciones, pero tampoco detuvo los arrestos por parte del ICE. Así que días después, esto justamente el 24 de enero, otro agente del ICE mató a Alex Pretty, otro ciudadano estadounidense. Así que pues esto de todas maneras empezó a crear y a aumentar más bien el descontento de los ciudadanos por parte de la ciudadanía, que de hecho, según algunas encuestas, dependiendo de cuál, elevaron los índices de desaprobación del presidente Donald Trump hasta el 50%. Y pues esto lo que decían las personas era que el presidente se estaba enfocando en el problema equivocado, no en la migración. Era lo que no es lo segundo en ese momento, lo que más les importaba a los votantes, no la economía, como había prometido justamente en la campaña. Así que pues Trump llamó en ese momento, habló por teléfono mejor con el gobernador del estado, con Tim Walz, y empezaron a colaborar de alguna manera para que la Casa Blanca retirara justamente al ICE, y pues esto llevó también al relevo de Gregory Bovino, que era el comandante general de la patrulla fronteriza, y pues que justamente era la cara de todos estos violentos operativos. Y pues en principio también esto fue lo que hizo que llegara Homan a la ciudad y que se ordenara el retiro de alrededor de 700 oficiales de la migración. Pero pues también detrás de esto hay que decir que está el presupuesto de seguridad nacional, que es la agencia de la cual depende la policía migratoria, el ICE. Eso ha estado ocurriendo desde que llegó precisamente la administración de Donald Trump, que lo prometió en su campaña, que iba a deportar o hacer la deportación más grande de toda la historia de los Estados Unidos. Y como esto es un programa de opinión y yo soy un latino, yo soy un hispano, tengo que pronunciarme precisamente para poder conversar con mi próximo invitado aquí en el estudio sobre lo que quiero conversar con él. Y es precisamente que todos dicen Barack Obama, Bush hijo, hicieron más, o sea, el número de deportados fue mucho mayor a lo que ha deportado en esta administración precisamente Donald Trump. Es cierto, pero a mí me choca muchísimo de la manera que está ocurriendo, donde hay enfrentamientos bastante fuertes, y las imágenes lo dicen, de los estadounidenses precisamente con ICE. Y quiero saber tu punto de vista, tu lectura principalmente. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué hemos visto esta desestabilización aquí en los Estados Unidos? Hemos visto que principalmente agentes de ICE han disparado a ciudadanos estadounidenses y han perdido la vida. Yo creo tu lectura de lo que está pasando en materia migratoria, estas consecuencias, ¿por qué se ha llegado a ver precisamente todo esto en los últimos tiempos? Bueno, primero que nada quiero decirte que como nicaragüense, como latino, como latinoamericano,
exiliado en este país, estoy en contra de todo acto de injusticia, en todo acto de violencia. ¿Cuál es el problema? De que por uno la pagan todos. Recordemos que allí hay gente que entraron, centenares de personas, miles de personas, de los cuales había un porcentaje de hombres y mujeres honestos que están trabajando, que han venido a trabajar, que vinieron con un sueño, con el sueño americano de enviar dinero a sus países, de prosperar y de superarse. Pero también junto a esas personas venían mafiosos, delincuentes, no solamente de Cuba, no solamente de Nicaragua ni de Venezuela, de todo el mundo, de Asia, de África, de los países del continente más vulnerables. Y entonces, evidentemente, no existe un radar para detectar quiénes son los mafiosos y quiénes no, ¿verdad? Anoche estaba viendo en televisión a una autoridad de la Florida que dijo que está prohibido filmar cuando el ICE hace una redada. Pero la palabra que usó el oficial... A mí no me gusta mucho ese término, prohibido filmar, porque lo vivimos, por ejemplo, en Cuba. Ese término de prohibido filmar a un oficial, yo discrepo con esa parte y yo soy anticomunista de vena. Claro. Porque con este planteamiento sé que mucha gente va a decir, este es un infiltrado más, un comunista Claro, más. No. Pero yo viví una dictadura, Claro, Ariel, claro. y de verdad que yo no comparto. Pero- porque la referencia para nosotros los cubanos, que igual que para ustedes los nicaragüenses, de la libertad y la democracia siempre ha sido Estados Unidos. Claro. Y llegar a Estados Unidos y ver que se firme por parte del Congreso del Estado una ley que te pueda sancionar precisamente porque tú estás filmando en una vía pública a un oficial en una redada migratoria, a mí como que las alarmas se me encienden. Claro, es una medida coercitiva, es una medida bastante crítica, bastante dura. Pero bueno, nosotros en el caso nuestro, ¿verdad? Como emigrantes, que aún no somos estadounidenses, no podemos protestar. Es decir, tenemos que sumarnos a lo que la ley de este país te ofrece. Y yo lo entiendo. Pero no podemos protestar. No estoy ¿a qué? justificándolo. Pero no podemos protestar a qué. No podemos. Es decir, yo no tengo, si yo fuese estadounidense, Sí. yo sí puedo reclamarle al gobierno de mi país Sí, pero por bueno, lo que está ocurriendo. a lo que me refiero yo es a lo siguiente. ¿Verdad? Yo realmente no critico el gobierno de Estados Unidos y a esta nación yo le agradezco muchísimo porque cuando me vomitaron de la mía, esta nación me abrió las puertas. Claro. Pero tampoco podemos ser tampoco tan radical y caer en el juego de todas las personas que son propagandistas de redes sociales y que si yo no pienso como piensas tú eres un comunista más. No, claro. Lo bueno es que estamos en un país donde la libertad todavía se puede usar, donde podés hacer uso de tu palabra. Pero bueno, Orelvis, toda la policía en todos los países del mundo tiene un papel. ¿Cuál es el papel de la policía? El papel coercitivo y represivo del Estado. Y eso va para Suecia, para Noruega, para Francia, para Japón, para Estados Unidos, para Cuba y para Nicaragua. Es decir, el papel de las fuerzas policiales y militares es la represión garantizada para el Estado. Eso es una ley universal. Que esa ley, en el caso de Estados Unidos, atente contra ciertas libertades ciudadanas, ya es otra cosa. Y tendrá que venir alguna enmienda, por ejemplo, como ocurrió con los aranceles hace poco, que ya Trump tuvo que bajarlos, ¿verdad? Pero eso es lo bueno de la y que según las democracia. encuestas también, de la manera que está manejando la administración el tema migratorio, les ha afectado porque las encuestas en los puntos están bajando cada día más. Claro, y el comercio también se ha movido un poco negativamente porque ya las importaciones no tienen el mismo nivel de utilidades. Tampoco Lo las bueno es que este es el exportaciones. imperio de las leyes. Al final, Lo bueno, tanto eso como lo otro, la buena leche de la democracia acomoda las teclas. Y mira que es importante. En cambio, en un sistema estatista, nada de eso puede ocurrir. ¿Ve? no, en Cuba, en Nicaragua es lo que diga el Es presidente. lo que diga el presidente. Es la realidad. Ahora, estamos en contra de lo que hace Trump, pero en Nicaragua nadie puede levantar la mano, ni en Cuba. Entonces veamos de qué lado están ciertas redes sociales que manipulan también la información. Yo creo que hay que ver ese enfoque también. Podrán tener razón determinado sector o no. Ahora bien, hay un despilfarro del Estado en Estados Unidos terrible desde hace muchos años. En Minnesota estuve leyendo unos informes de que había muchas instituciones
que prácticamente estaban siendo populistas, como en Argentina, en el gobierno de Kirchner, que estaban una fundación de lentes y recibía montones de plata del Estado, y eso había que pararlo. Entonces, mucha gente de esta que recibía esos beneficios, es muchas de ellos los que ves protestando en la calle. No, y las universidades, las lamentablemente, universidades también. los estudiantes estadounidenses, yo tuve la posibilidad, en el año 2022 estuve precisamente en Nueva York y estuve en el Times Square, ese lugar tan popular, esa Sí. calle llena de pantallas, y presencié precisamente una manifestación de un grupo de estudiantes universitarios de la ciudad de Nueva York, donde le estaban exigiendo al gobierno estadounidense que no vendiera más combustible, ni más gasolina, ni más petróleo. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo estos muchachos que nacieron en un país con la economía mejor del mundo, la mayor del mundo, van a pedir de que los recursos naturales no se vendan, que quieran vivir? Fíjate que yo me dije que vayan para Cuba, que no van a tener ni petróleo, ni van a tener precisamente gasolina para moverse. Pero eso lo inculcan en las universidades muchos profesores de izquierda que están precisamente enviados a los Estados Unidos para tratar de lavarle el cerebro, porque siempre lo digo, el comunismo, el socialismo es muy bonito en teoría, pero cuando lo vives es totalmente una Y pesadilla. es una moda también. También es una Es moda. una moda. Muchos jóvenes cuando se bachilleran en América Latina quieren irse a Harvard a estudiar. Ese es el sueño de la juventud. Pero Harvard también es un nido de profesores marxistas. Entonces, ¿qué voy a ir a aprender? Lo que viví en carne propia en mi país. Para eso me ahorro ese dinero y puedo mandar a mi hijo a cualquier universidad de mi país o de Centroamérica. Encima llegan aquí a los Estados Unidos a estudiar en universidades con becas estudiantiles y empiezan a manifestarse, porque en Estados Unidos sí te puedes manifestar, tienes una enmienda que te ampara para hacerlo, empiezas a quemar las banderas estadounidenses, y es por eso que también vemos la postura del gobierno estadounidense actual, de la administración de Donald Trump, los republicanos específicamente, en contra de la migración. Por cierto, voy a regresar con Manuel Valle, secretario y tesorero de la ONG Defensores del Ajuste Cubano, y es interesante de verdad saber tu punto de vista acerca de lo que pueda pasar si no se decide precisamente en el vía una decisión favorable a todo este grupo de cubanos, más de 500,000, si en caso de no poder ajustarse, seguir en ese limbo migratorio y por supuesto ser deportado a la isla, una isla que cada día de mal a peor. Quiero saber tu lectura. A ver, yo creo que nosotros no vamos a llegar a ese escenario. Es al menos mi criterio, no quiero ser muy positivo, pero tampoco quiero ser para nada pesimista. Y te lo digo porque hay algo que Claudia decía, la abogada, y es importante leer. Hoy la política del país le conviene que todas estas personas que entraron continúen siendo arrestadas y sean procesadas de forma mandatoria. Y eso implica que es una gran mayoría, y los cubanos, dentro de ese gran mundo, somos un poquito. Aunque somos 500,000, somos un poquito. Eso implica que un Marek Yulik debe seguir viviendo, y si sigue viviendo, es incompatible con lo otro. Tendrían que ponerse muy creativos, y no creo que les dé tanta la creatividad para eso. Por otra parte, acuérdate que aunque se decidió el onceno circuito, todavía el segundo circuito no ha decidido en un caso similar, y todavía ahí también hay esperanza. Recuerden también, cuando nosotros analizamos el historial de las cortes estas de apelación, por lo general, las cortes de apelaciones del onceno circuito son cortes que no les gusta tomar precedentes legales, hacer precedentes legales que cambien las leyes en los Estados Unidos. Son un poquito más conservadores. Por lo general apuestan más a que lo resuelvan los órganos, las administraciones, que es algo como lo que ha pasado ahora, que bajaron al vía. Sin embargo, el circuito de Nueva York, el circuito 2, donde también hay una apelación en función de los I-220A, es un circuito que es mucho más progresista, le gusta mucho más crear precedentes que pueden constituir precedentes mucho más funcionales a la hora de cambiar las leyes, y todavía ahí tenemos una esperanza que está viva, que hay. Yo pienso que el vía lo tiene bien cerrado. Pienso que lo más importante aquí es el factor tiempo, que es lo que para muchas personas ha decepcionado, porque al no tomarse una decisión en un circuito, pues dilata un poco más el tiempo, pero que se abren nuevos caminos. De hecho, al otro día del onceno circuito tomarse la decisión, ya muchos abogados usaron
los argumentos que se habían dado ahí en casos como el tema de la predeterminación, el caso de las mociones de predeterminación para defender los asilos a Ecuador, que también ha estado afectando a muchos cubanos, se usaron y han tenido resultados. Esto también implica que da oportunidad para comenzar a pedir un poquito más de tiempo a los propios que están en juicio, pedir tiempo para que mientras se decide este tema en el día, buscar soluciones y buscar alternativas también desde el punto de vista individual para lograr cerrar casos e inclusive solicitar la residencia. Por lo tanto, yo soy muy positivo. Debemos seguir continuando, debemos seguir poniendo este tema en la mira del público, de las comunidades, porque realmente es algo que nos afecta y creo que es importante ese trabajo que tenemos que seguir haciendo. Claro que sí, por supuesto. Las puertas y los micrófonos quedan abiertas para todas las personas que quieran precisamente abordar el tema del I-220A, este limbo migratorio que están presentando cientos de cubanos en los Estados Unidos y al menos hacer bulla, como decimos popularmente, dentro de la isla. Y fíjate, Ariel, contigo quiero conversar porque una de las cosas que realmente ha afectado muchísimo a la nueva regularización de los cubanos aquí en Estados Unidos es que cientos de cubanos que ya son nacionalizados estadounidenses y otros que precisamente son residentes estadounidenses, han entrado a los Estados Unidos y han dicho en su momento en frontera, cuando existía los pies secos, pies mojados, ese recurso que era una ley presidencial precisamente, donde el cubano llegaba, era procesado y soltado con un parol al año y un día, podían acogerse al ajuste cubano. Una de las cosas que ha afectado mucho a mi comunidad, a la cubana, es que regresan al año y un día cuando son residentes, precisamente al lugar donde fueron expulsados y dijeron aquí en frontera, en los Estados Unidos, a las autoridades migratorias, de que venían porque sentían una persecución política, porque existía una dictadura. Y eso está pasando también con tu comunidad. Muchos nicaragüenses hoy por hoy dicen que van a regresar, que quieren regresar. Yo quiero tu lectura porque aún continúa la misma dictadura en Cuba y continúa la misma dictadura en Nicaragua. ¿Por qué esa postura de los nicaragüenses en esta jugada, en este tiempo del campeonato? Bueno, me place comentarte que desde junio del 2024, el Partido Liberal Independiente, del cual soy su vocero en el exterior, emitió un pronunciamiento, una propuesta, un comunicado en el que se llama La Ruta hacia la Democracia. Ese documento establecía como premisa fundamental un diálogo político con el régimen de Managua, de Nicaragua y Estados Unidos, como garante, como observador, ¿verdad? Más el resto de la comunidad internacional. Desde esa lectura, permitir posteriormente de ese diálogo arribar a un proceso electoral y luego propiciar el retorno de miles de nicaragüenses. No es irse por así nomás, porque entonces se está demostrando que no hay necesidad de pedir asilo, como en el caso de Cuba, ¿verdad? Y por otra parte, las condiciones no son favorables para volver ahorita. Creo que en Nicaragua se han cometido muchos errores, autoritarismos de parte del régimen Ortega Murillo, como haber desnacionalizado a muchos nicaragüenses. Pero creo que todos los nicaragüenses tienen derecho a ser nicaragüenses y nadie, absolutamente nadie, está en la condición ética ni política de quitarte tu nacionalidad. Esa es una cuestión de deshonra salvaje, pues autoritaria, despótica, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que desde ya se pueda ir. No hay condiciones. Si las han habido en Cuba es distinto. Y mucha gente me consta, Marco Rubio lo dijo. Marco Rubio dijo, es una realidad. Es una realidad. Él la impuso desde antes de ser secretario de Estado. Y eso ha afectado muchísimo a los cubanos que llegaron después. Como si tú sales huyendo de un país donde tú alegas delante de un oficial de migración de que saliste porque hay una dictadura, de que eres perseguido político, de que te quieren meter preso por tus ideas políticas. ¿Cómo tú vas a regresar al año y un día? Las consecuencias la están pagando el éxodo de cubanos que entró desde el 2021 al 2024. A esta altura no hay una solución. El 11º circuito se estuvo precisamente pronunciando. ¿Y qué hizo? Lavarse las manos como Poncio Pilato. Envió la decisión al VIA. El VIA
ya en una oportunidad se pronunció y dijo: el I-220A no es ajuste cubano, no tiene derecho a un parol. Y yo creo que realmente, si somos objetivos, esto tiene mucho que ver con cómo se ha reído la comunidad cubana precisamente con el exilio, las leyes que vienen de manos de ese exilio histórico, que es un exilio dolido, un exilio que le asesinaron a su familia, un exilio que le expropiaron todo en Cuba, esa revolución castrista sanguinaria que lo que hizo fue empobrecer a todos, a los Pero humildes. también se han reído Estados Unidos. Por supuesto, es a lo que me refiero. De este país. Y es que realmente esas consecuencias las estamos viendo y ahora. A partir del inicio de la era Trump, en su segundo periodo, más aún a partir del 3 de enero, cuando se dio la extracción de Nicolás Maduro, creo que la película está cambiando. No, yo creo que ahí se cerró el dominó. Quiero, antes del cierre, porque ya estamos en los minutos finales, señores, se cumplieron recientemente 30 años precisamente del derribo de las avionetas Hermanos al Rescate. Para mi audiencia que no es cubana, quiero comentarles qué es la organización Hermanos al Rescate. En los años 90, cuando el éxodo, en el año 94, cuando Fidel Castro abrió las puertas para que todos los cubanos que no querían estar dentro de la isla se fueran en balsas, los llamados balseros cubanos, precisamente un grupo de exiliados cubanos radicados en el sur de Florida, aquí en la ciudad de Miami, tuvieron la iniciativa de custodiar vía aérea a través de unas avionetas, de unos aviones bien pequeños, y darle la localización a la costa, a la Guardia Costera de los Estados Unidos, donde habían cubanos varados en balsas, en balsas inventadas. Y cuando digo balsas, ubíquese, hasta en cámaras de tractores los cubanos salían de la isla. Bueno, precisamente hace 30 años el dictador cubano Raúl Castro, que en ese momento era el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, dio la orden que derribaran esas avionetas que estaban en aguas internacionales. Una provocación que hasta la fecha lamentablemente no ha habido justicia. Ojalá que le ocurra a ese dictador asesino Raúl Castro lo mismo que le ocurrió a Nicolás Maduro, que Donald Trump vaya a por él y que lo traiga aquí a una corte federal, precisamente en la ciudad de Miami, donde hay familias que quedaron sin hijos e hijos que quedaron sin padre por precisamente esa orden de Raúl Castro. Veamos el material y después regresamos. Hermanos al Rescate es una típica organización de sociedad civil que se crea de abajo hacia arriba. Es una iniciativa ciudadana. Ciudadanos, personas que tenían experiencia con aviones pequeños, pilotos, decidieron que era una buena idea salir a volar sobre el estrecho de la Florida durante la crisis de los balseros del año 94, en que había miles de cubanos tratando de llegar a Estados Unidos en balsa desde Cuba, y lograron hacer un trabajo enorme de encontrar esas balsas, avisar a la guardacosta para que las personas fueran recogidas en el medio del mar. Se supone que salvaron miles de vidas de cubanos que de otra manera pudieron haber muerto en el estrecho de la Florida. La organización estaba dirigida por José Basulto. Basulto es piloto y fue el organizador junto a otros cubanos, era el nombre más conocido, por supuesto. En Cuba, mientras tanto, el movimiento de oposición pacífico, el movimiento disidente, estaba tomando fuerza y se había creado por primera vez un movimiento sombrilla que aunaba a casi todas las organizaciones de derechos humanos y de oposición que existían dentro de Cuba en ese momento. Ese grupo se llamó Concilio Cubano y decidió reunirse de manera pública en La Habana el día 24 de febrero para discutir cuál debería ser el futuro de Cuba. Ese es el momento histórico en el que Hermanos al Rescate, en solidaridad con Concilio Cubano, hace ese vuelo del día 24 para expresar solidaridad. Ponemos todo esto en conjunto y entendemos por qué el régimen cubano entonces actúa como lo hace. Se sentía bajo presión interna y se sentía bajo presión externa. Hermanos al Rescate había hecho algo que tenía muy poco precedente en Cuba y que arriesgaba aún más la seguridad interna del régimen cubano. Y el régimen toma la decisión
de vengarse directamente contra Hermanos al Rescate. Hay pruebas tangibles. La primera de esas pruebas es que quienes vuelan y disparan los misiles que tumban a esos dos aviones de Hermanos al Rescate eran aviones de la Fuerza Aérea Cubana, un MiG-29, un MiG-23. Esto está todo grabado por los radares y los radios de vigilancia de Estados Unidos del Comando Sur. El régimen cubano había creado toda una operación de inteligencia con ayuda de sus agentes acá en Estados Unidos, una red de agentes que después identificó como la red Avispa, que estaba operando aquí en el sur de la Florida, y sabían exactamente cuándo iban a volar, qué aviones iban a volar, quiénes iban a volar en los aviones, y estaban preparados para destruir los 3 aviones que estaban en el aire. Por suerte, el avión de José Basulto, el líder de la organización, logró escapar sin que lo derribaran. Eso es un crimen de lesa humanidad del régimen cubano y por supuesto que en algún momento la historia le pasará factura a ellos dentro de la isla y a la persona específica que dio la orden. Un placer. Tengo que despedirme. El tiempo en televisión y radio es demasiado rápido. Estuve conversando con Manuel Valle, secretario y tesorero de la ONG Defensores del Ajuste Cubano. Manuel, muchísimas gracias por participar con nosotros. Te espero en otras oportunidades aquí en el espacio. Y también recibí a Ariel Montoya, analista político nicaragüense, líder del exilio nicaragüense. Las puertas y los micrófonos quedan abiertos, Perfecto. por supuesto. Volveremos entonces cuando tú La lo próxima consideres. semana te voy a tener porque tenemos que seguir hablando de Nicaragua. Claro la invitación que sí, está será hecha y el honor. compromiso hecho públicamente. Señores, recuerde, de 5 a 6 de la tarde a través de Latinísima, aquí está el espacio político frente a frente, la actualidad noticiosa, donde los criterios se confrontan y las verdades se muestran sin maquillaje. Soy Orelvis Cabrera, nos vemos en la próxima.